proyección. Estamos. Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por venir. Este es un coloquio en el marco del proyecto Fondesit que dirijo y que investiga la profesora Beatriz Arancibia. Es un compromiso del proyecto Fondesit. Es una actividad también que es parte del centro CIEDE, que está en la identificación. Es un coloquio que busca hacer converger profesionales y académicos de distintas disciplinas. La idea es que sea informal, realmente, que haya una presentación, voy a dar los nombres, pero conversación, que se sientan libres de preguntar apenas aparezca la inquietud. Se pueden parar, no es un gran problema durante la conversación también, jugo, bebidas, café. Realmente en ese sentido es un coloquio. Voy a hablar un poquito en inglés porque tenemos la visita de Peter Gardnerforth. So I say thank you very much for coming. We are very happy to have you here. And this is part of one of my the big project that we have, but also part of the CIEDE Center. And eso es. So yes. Y hoy día tenemos la presentación de la doctora Nadia Peralta para comenzar, de la Universidad de Rosario y del Centro ILICE de Rosario. La profesora Peralta es psicóloga y doctora en psicología también. La conocí hace varios años, hemos venido trabajando juntos varios años en publicaciones e investigaciones, y el coloquio busca eso, es un análisis, como dice el flyer, lo vieron por ahí, análisis argumentativo, mente, lenguaje y sociedad, porque tenemos acercamientos de distintas partes sobre el fenómeno argumentativo. Está la profesora Flavia Carbonell, abogada, doctora en jurisprudencia, doctora en Derecho, ¿cierto? Va a hablar mañana, abre mañana el coloquio la doctora, va a hacer un análisis de sentencias polémicas chilenas, o sea, mostrar cómo se aplica el análisis argumentativo. Luego viene Juan es profesor de la Universidad de Talca, ¿cierto? Va a hacer un trabajo entre psicología y lingüística sobre módulos mentales. Y cerramos, perdón, el segundo hablante de hoy que está en este minuto acá es Jorge Osorio, profesor colega de esta universidad, del Departamento de Ciencia del Lenguaje, de modo que ya van viendo que tenemos una psicóloga, una abogada, un lingüista, otro lingüista, y cierra hoy día el profesor Peter Gardnerforth, que es un filósofo, pero es un estudioso de la ciencia cognitiva. Probablemente él debe ser uno de los iniciadores mundiales. Cuando se inició la ola cognitiva en los años 60 y 70, él fue uno de los primeros a nivel mundial. O sea, tenemos mucha suerte en el y mañana parte Flavia, luego nuestro flamante postdoctorando desde Madrid, España, que ya es un penquista, también tiene que estar acá, José Gascón, filósofo también, va a hablar, lamentablemente, va a hablar sobre falacias. Y quien les habla termina para cerrar, pero ya voy a hacer una performance, no, nada que... Así que esta es la idea del coloquio, se fijan, relajarse, hacer preguntas, debatir sobre todo y estar en el espíritu de lo que es la argumentación. ¿De acuerdo? Así que, Nadia, por favor, Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como me presento Cristian, mi nombre es Nadia. Les voy a contar un poco el contexto en el que surge esta presentación, porque si no, no se entiende demasiado, porque soy psicóloga y voy a hablar de análisis de datos. Entonces, yo doy clases en la Universidad Nacional de Rosario, en el grado y en el posgrado. Y a la vez soy investigadora de CONICET, y de ahí, por estos dos lugares, viene mi interés por la argumentación. En el ámbito de la docencia, por una cuestión práctica, digamos, porque cada vez nos damos más cuenta de las dificultades que hay en los estudiantes para argumentar. Y por el lado de la investigación, mi rol como investigadora, yo realicé la tesis de doctorado sobre conflicto sociocognitivo y cómo eso influye en el aprendizaje. Y bueno, entre otras cosas, lo que hemos ahí detectado era que un buen fundamento influía en los aprendizajes posteriores. Por lo tanto, de ahí viene toda la investigación hace un par de años sobre argumentación vinculada a la educación. Nosotros realizamos sobre todo estudios cuasi experimentales, donde testeamos diferentes tipos de variables y cómo se influyen en diferentes aspectos de la argumentación, tanto oral como escrita. Por ejemplo, testeamos tamaños de grupo, tipos de tareas, tareas académicas, tareas más de la vida cotidiana, enseñanza,
etcétera. Muchas variables que cómo de esa manera estas variables influyen en la argumentación de los estudiantes, siempre con la intención de encontrar datos empíricos que nos ayuden a poder enseñar esta habilidad a los estudiantes, ¿no? Por otro lado, yo soy la directora del programa interdisciplinario de análisis de datos de la universidad. Es un programa que asesora en la construcción de instrumentos de investigación y en el análisis de datos a grupos de investigación muy variados, tanto de ciencia dura como de ciencias sociales. La mayoría que llegan ahí a consultar son de ciencias sociales. Por supuesto, aplicamos estadística clásica y demás, pero nuestro enfoque tiene que ver más con el análisis multidimensional de datos. No sé si alguna vez escucharon hablar de ello. Es una corriente francesa que a grandes rasgos lo que hace es tratar de no pone tanto el énfasis en la comprobación, en la inferencia, sino más bien en la exploración y en la vuelta a la realidad de los datos. En la confluencia de estas dos líneas, digamos, mi interés por la argumentación y mi interés sobre el análisis de datos, es que viene esta presentación porque en los últimos trabajos que venimos realizando nos dimos cuenta que el análisis de datos textuales, que es una aplicación del análisis multidimensional de datos, es una herramienta muy valiosa para estudiar la argumentación, así que ahora un poco la presentación tiene que ver con eso, mostrarles con ejemplos cómo se utiliza esta herramienta. Después me pueden preguntar con detalles algunos puntos, porque yo voy a pasar a algunas cuestiones más metodológicas y específicas por alto, porque si no estaríamos bastante tiempo, pero la idea es hacer un pantallazo y después poder discutir y que cada uno lo vaya pensando con sus datos, que seguramente todos trabajan con o cuestionarios, entrevistas o análisis de texto y demás, así que bueno, les puede resultar interesante. Si no, me van a tener que escuchar igual, porque después Peter habla más tarde, así que me escuchan de todas formas. Bien, a ver, y acá, vamos a... No, espera que dice Río, no puedo correr. Para pasar a la siguiente. Ahí está. El análisis de datos textuales se basa específicamente en lo que es la estadística léxica, que tiene como principio básico la idea de que el uso de palabras son microdecisiones inconscientes pero reveladoras. Entonces, la mayoría de los que trabajan en estadística léxica plantean que, así como la estadística clásica se basa en el individuo, en la estadística léxica nos basamos en un nivel mucho más micro y sería como una especie de microestadística centrada en ese uso del análisis de esas palabras. Por ejemplo, en este marco se analizan los términos más utilizados, las asociaciones, en qué medida la elección de la palabra depende de la identidad del que lo expresa, del contexto en el que fue realizada esa palabra. En realidad es aplicar justamente los métodos multidimensionales a tablas específicas creadas a partir de datos textuales. Hola. Hola, Jorge. No pasa nada. Es informal la reunión. Bueno, ahora voy a poner acá. ¿Cuáles son las características generales del análisis de datos textuales? La primera, como les comenté antes, es la aplicación de los métodos del análisis multidimensional de la escuela francesa, que son pura y exclusivamente exploratorios. Los autores clásicos son Bensekri, Le Barbecue, todos los originales de la creación de esta escuela. Consiste en aplicar estos métodos multidimensionales, sobre todo la correspondencia y la clasificación, a tablas específicas creadas a partir de datos textuales. Y el ámbito más fácil de aplicar, ahora yo me voy a detener en algunas cuestiones, es a las preguntas abiertas, textos cortos y entrevistas en profundidad. O sea, lo que se busca en realidad es que el material que uno está por analizar tenga cierta homogeneidad, ¿no? Pero esto también se ha utilizado, por ejemplo, para analizar notas periodísticas sobre determinados temas, artículos científicos, abstracts de revistas, tiene muchísimas aplicaciones. El principio fundamental se basa en la comparación. Lo que se busca es comparar entre sí el discurso de los individuos o de grupos de individuos, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, generalmente formados a partir de la respuesta a una pregunta cerrada. A ver, ¿cómo sería esto? Sería comparar el discurso de grupos de individuos en función de alguna variable nominal que lo defina. Por ejemplo, género. Por ejemplo, pertenencia a algún grupo determinado.
El objetivo entonces de este tipo de análisis es conectar la respuesta abierta, el material que nosotros tenemos, el texto que tenemos, con información proporcionada por respuestas cerradas o variables nominales relativas a ese grupo. Tienen la cualidad, que a mí me interesa en particular, que son métodos exhaustivos porque trabaja con todo el texto, no hay que hacer una categorización previa ni hacer un recorte, o sea, el programa analiza el texto completo y lo que se utiliza es el SPAT-T, ese es el programa específico para analizar. El SPAT-N es el programa para hacer análisis con datos nominales, numéricos y demás. El SPAT-T es la aplicación para datos textuales. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? ¿Más o menos? Bien. Lo que voy a mostrar acá son tres tipos de tratamiento de los textos. Hay muchos más, yo me detengo en estos tres porque quizás son los más ilustrativos. Los textos se pueden analizar en función de respuestas características por grupos básicos, respuestas representativas por clústeres y análisis basados en palabras, segmentos y contextos. Vamos con el primero. Con respuestas características por grupos básicos, les cuento un ejemplo. Un día el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que es donde está Rosario, la universidad donde yo trabajo, hace unos años que está realizando una encuesta, en realidad dialogan con todas las escuelas sobre una nueva ley de educación que quieren impulsar. Entonces ellos organizaron lo que se llaman las jornadas institucionales en las escuelas, donde se reúnen todos los docentes y los directivos a discutir sobre determinadas temáticas. Lo hacen por nivel inicial, primaria, secundaria, superior, y lo hacen por nodos o zonas de la región. Y por ejemplo, en la escuela en nivel inicial, esa vez contábamos con 135 escuelas. Ellos les preguntaban a los docentes y directivos qué pensaban o qué opinaban que era una trayectoria educativa, que es un concepto que les interesa mucho ahí en el Ministerio de Educación. Escribían sobre trayectorias educativas como producto de una discusión y vinieron a mí al PIAT con todo ese material y me dijeron, bueno, queremos saber qué es lo que piensan en general, si se puede decir así, por nodo, por zona, sobre lo que es una trayectoria educativa. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer el análisis más básico que hace el análisis de datos textuales, que es conocer lo que escriben por nodo los docentes sobre trayectorias educativas. Y el programa arroja le muestro así rápidamente una primera aproximación. Lo que hace el programa es mostrarte por esta categoría previa del grupo, por ejemplo la pertenencia, cuál es la respuesta más característica de ese grupo. ¿Está? O sea, por ejemplo, te dice que en el grupo Rafaela, no sé si ven allá arriba, que dice chi cuadrado, criterio, grupo 1 en Rafaela, la pregunta número 1, o la respuesta, perdón, que está escrita ahí, es la que representa a todas las respuestas dadas en ese grupo, en esa zona. ¿Me siguen hasta acá? Bien. En el grupo 2 de Reconquista, te dice, el programa muestra cuál es la respuesta más característica que representa a todo el grupo constituido por los docentes de Reconquista. O sea que esto para ellos es una herramienta muy importante porque en un solo pantallazo pueden tener una idea de cuál es la idea general de lo que ellos piensan. ¿Cómo lo hace esto? Con una lógica de frecuencias relativas y de chi cuadrado. Lo que hace básicamente, en términos no tan estadísticos, es crear un perfil con todas las respuestas de los sujetos, un perfil ideal, y después compara, en función de frecuencias relativas y esperadas, las respuestas dadas con esa respuesta ideal, y la que más se aproxima es la que representa el grupo. ¿Bien? O sea que, de alguna manera, con cierta... Esto se hace todo un procedimiento estadístico, por supuesto, con cierta, podría decirse, rigurosidad, uno puede decir que esa es la respuesta que, o por lo menos con un dato concreto empírico, que esa es la respuesta que representa a este grupo. A nosotros también esto nos sirve para un montón de cosas, pero ustedes piensen que para los cuestionarios, si tienen una respuesta abierta, para entrevistas y demás, y uno quiere tener... Yo no digo que esto sea el estudio, pero en realidad es una buena herramienta para comenzar a ver otras cuestiones. Nosotros a veces lo llamamos como una herramienta diagnóstica para empezar a ver qué es lo que se piensa sobre determinados temas. Sí. Tengo una cosa, pero ¿puedo volver atrás? Sí. Bueno, pero ¿cuál es el criterio
que definen ese ideal. Hace el criterio hace la lógica, por lógica del chico de lado lo calcula. De frecuencias esperadas y relativas. Pero, por ejemplo, por concepto o por palabra. Por la suma de todas las palabras, frecuencias de palabras. No te dice, no te hace un análisis del contenido de lo que está diciendo, sino simplemente cuál es lo más utilizado, digamos, de ese grupo. Y eso cómo representa a los anteriores. Sí. Disculpa, cada frase se rompe en tokens, ¿cierto? Cada palabra termina siendo un token. En este caso no, porque lo hace completo. Sí, en realidad sí, porque hace un token, es una palabra por frecuencia. Ahora vamos a ver un poco más en detalle esa parte. Y los calcula en función de frecuencia relativa esperada, ¿sí? Pero, ¿no tuvieron problemas, por ejemplo, con ironías o con...? Bueno, esa es otra parte de la lematización y demás. Esas son decisiones previas que se toman, digamos, que vos podés tomar, por ejemplo, si tomas UNR o U.N.R. Bueno, son decisiones previas que se hacen a este momento. Pero en el programa se puede hacer el filtro en este video. Sí. Yo les mostré nada más acá cuál era el resultado, como para que vean así en general que podés hacerlo sin el filtro. O sea, directamente cargar los textos y hacerlo sin filtro y que salga como viene, digamos, como tener un pantallazo general, o empezar a lematizar, a armar glosarios y demás y hacerlo un poco más específico. Sí, se puede. Las dos cosas. Ah, sí. ¿Sigo? Bueno, esto, como les decía, es una forma muy rápida de saber cuál es la respuesta característica de un grupo en relación a alguna cuestión. Que en este caso no era específicamente sobre argumentación, pero bueno, se puede pensar en algún texto argumentativo elaborado por estudiantes y demás, ¿no? Para ir comparando. El segundo ejemplo que les decía es la respuesta más representativa por clúster. Este es el trabajo de ustedes. ¿Qué quiere decir en este caso, digamos? Que no es la respuesta característica, no por una variable que antecede al grupo, o sea, no por en el caso anterior la pertenencia a una región, sino por un conjunto de vinculación entre variables. El ejemplo que usé acá es un estudio en el que está Cristian, creo que Beatriz también, José creo que también. Es sobre características lingüísticas de tercera edad. Si digo algo mal ustedes me lo corrigen. Un cuestionario que ellos hicieron con preguntas cerradas que tenían que ver con la edad, el nivel socioeconómico, si habían estudiado o no, el nivel educativo en el que había llegado, el tipo de trabajo que habían realizado, y se les planteaba también una situación dilemática que ellos tenían que responder. Y el interés acá no era, entonces, como les digo, no era ver por grupos, o sea, por ejemplo, si la persona había tenido cierto nivel socioeconómico, cómo respondían, sino constituir clúster y a partir de esos clústeres poder determinar cuál era la respuesta característica. En este caso se trabajaron con 80 casos y acá lo que primero se hace es un análisis de correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Se cargan todas las variables nominales del estudio, la edad, la pertenencia a un cierto nivel socioeconómico, los estudios y demás, y vemos cómo se vinculan entre sí esas variables, ¿no? Luego se hace un análisis de clúster. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se vinculan los individuos entre sí en función de esas variables. ¿Bien? Y a nosotros quedaron constituidas 3 clústeres. Un clúster con 32 sujetos, otros con 28 y otros con 20. Ahora les explico bien qué eran. Esto es una cuestión más gráfica como para tener un pantallazo visual. Estos clústeres quedaron constituidos de esta forma. Por ejemplo, el primer clúster, que tenía 32 casos, había quedado constituido por sujetos que eran empleados de oficina, que no tenían ocupación, de 80 años y más. El segundo clúster eran trabajadores no calificados, que después la básica incompleta, de 65 a 69 años. Bueno, el último eran profesionales, universitarios completas, actuales y demás. Hola. ¿Qué se hace entonces para darle una vez que se constituyen estos clústeres que son exhaustivos, digamos, los individuos que pertenecen al primer grupo no están en el segundo, se carga la pertenencia al clúster como una variable más. Entonces, porque uno puede identificar, por ejemplo, los sujetos que pertenecen a cada clúster, cargar la pertenencia a ese clúster y recién ahí buscar la respuesta más característica.
Me detengo acá un poco porque el programa en esta parte también, lo que tiene interesante que les contaba el martes en otra reunión, es que uno puede saber específicamente qué sujeto pertenece a cada clúster, o sea que ese dato no se pierde, y puede saber cuál es el sujeto que más representativo. Por lo tanto, es un buen comienzo exploratorio para poder, por ejemplo, hacer una entrevista en profundidad. Si yo sé cuál es el sujeto que representa al primer clúster, puedo volver al dato concreto y puedo volver al sujeto y poder quizás de ahí profundizar con una entrevista, quizás ahí armar alguna diada para que discutan sobre algún tema, armar un grupo focal o cualquier otra cosa para profundizar el dato. Por esto siempre me gustan estas cosas porque es como que uno puede volver y no queda solamente en un número y en una estadística, digamos. Bueno, como les decía, la pertenencia a ese clúster se carga como una variable más y se hace el análisis de nuevo que hicimos antes en el primer ejemplo que les mostré. Entonces ahora se puede saber en función de los grupos qué es lo que piensan en realidad o cómo resolvieron argumentativamente la situación. ¿Me permite complementarte? Entonces la encuesta tenía cuestiones dicotómicas. Sí. Y al final de la encuesta había un dilema clásico que consistía en el señor González, el señor López, perdón. El señor López era López el arrancó. Está muy bien hecho el dilema, en el sentido de el tipo de oraciones, cuándo hay una coma, cuándo hay un punto. Eso en psicología social, los dilemas sociales, una corriente bastante. Entonces, el señor López arrancó de la cárcel, no cumplió su condena de 8 años. Estoy parafraseando, pero no me acuerdo cómo lo dice. Bla, bla, bla. El señor López, luego de arrancar, instaló una empresa, daba muy buenos salarios, el señor López era bueno con sus empleados, y un día el señor López es reconocido por el señor González, quien lo identifica como aquel que arrancó de la cárcel. ¿Qué debe hacer el señor López? El señor González. ¿Debe denunciarlo? Punto. Fundamente o desarrolle su reporte. Claro. De gente real. Claro. Bien, gracias. Entonces, lo que con el agregado acá, volvemos, por ejemplo, en el clúster 1, que era el que le habíamos mostrado ahí arriba, que eran empleados de oficina, que no tenían ocupación, más de 80 años y demás, son los que en general responden que por su comportamiento actual no lo denunciaría, pero depende del delito que hayan hecho. O sea, esa es como la argumentación que representa a todo ese grupo. En el clúster 2, que eran los trabajadores no calificados, de 65 a 69 años, con la escuela incompleta, respondieron en general, o sea, la respuesta que lo representa es que González no debería denunciar a López porque él ya reaccionó para bien, se está portando bien con la gente. O sea, son dos respuestas muy diferentes en términos de la relativización. Y el último, que eran profesionales, universitarios completos, posgrados y demás, respondieron que el señor González está en su derecho de denunciarlo al señor López a la policía, sin embargo le recomendaría que averigüe cuál es. Esos son como tres, digamos, argumentos que dieron las personas vinculadas en estos clústeres. ¿Me siguieron hasta acá con esto? ¿Alguna pregunta? Sí, no, sí. Sí. Yo tengo una pregunta, Nadia. Sí. La conformación de sus clústeres, Sí. ¿fue a priori o fue una vez que tú, o sea, porque los clústeres que tú dices están agrupados, ¿cierto?, según ciertas características de los sujetos, su nivel Sí. educativo, Sí, pero su ocupación. sí. Y sí, todas las variables nominales que ustedes preguntaron. Ya, pero tú los agrupaste a los sujetos en No, función de esa variable o resultó ser que los que dieron esas respuestas típicas tenían en común esa caracterización de tener ese nivel educativo. Así es. Exacto. Pero, digamos, yo no hice nada, digamos, el programa no. Ahí está. Bien. Bueno, sigo. No, me voy a pasar a otro porque no sé si... No hay tiempo. Ok. No, porque me detuve más en las cuestiones más de análisis generales y eso. El último, que es un análisis basado en palabras, segmentos y contextos, es un estudio que hicimos con mi colega Rosario, Mariano Castelaro y con Cristian, sobre lo que, esto es un poco más complejo, este análisis es una evaluación de la argumentación, específicamente de la contraargumentación, en estudiantes universitarios. En este caso se habían hecho entrevistas
con 5 preguntas sobre una situación que había ocurrido acá en Chile, de la vida cotidiana, de la cual tenían conocimiento, un caso de corrupción, pero No, creo que era uno era la bomba que se instaló en la escuela militar, y la otra era, creo, sí, puede ser, ya no recuerdo, porque fue siempre ahí. O la otra fue cuando chupó Vidal. No, era de la bomba. Era de la bomba. Entonces, bueno, en este caso teníamos 86 casos. No nos centramos acá en respuestas más características porque la investigación apuntaba hacia un análisis un poco más detallado del uso de las palabras. Este tipo de análisis tiene 3 partes. La primera, un análisis básico de diversidad léxica, de token y demás, donde se hacen características generales del vocabulario y las formas representativas y segmentos. Cuando hablo de forma, hablo de palabras, y los segmentos son conjuntos de palabras repetidas. El segundo paso es la construcción y análisis de correspondencia de una tabla léxica. Y el tercero es el análisis de clúster y selección de individuos o respuestas características, que es un poco lo que veníamos viendo hasta el momento, pero modificado en un sentido que no. A ver, el primer paso, que era la constitución de características generales de vocabulario y glosario, lo que a nosotros nos interesaba era ver el tipo de verbo que utilizaban los estudiantes cuando contraargumentaban, ¿no? Habíamos cargado esa pregunta. Esto era una entrevista, las tipeamos y las cargamos en el programa. Hicimos un pantallazo ahí de los verbos más utilizados. Vimos que el verbo creo, o el verbo creer, perdón, fue el más utilizado, y vimos cómo fue utilizado los distintos segmentos. Yo creo que, y demás, ¿no? Nosotros les muestro acá esta parte nada más, porque también uno se puede tener los sustantivos, los adjetivos y demás, en cualquier, sea el foco de interés. Si está analizando descripciones, narraciones, lo demás, cada uno puede detenerse donde quiera. Acá nosotros nos detuvimos en el uso de verbos. Lo que hicimos posterior, que es el paso un poco más complejo, es crear las tablas léxicas para poder hacer el análisis de correspondencia. Lo que se hace en este paso, y esto está cortado también, porque solo dejé la cuestión del verbo creer, porque esto se hace con todas las palabras utilizadas, es poner las palabras y segmentos en función de las variables nominales que le habíamos preguntado a los estudiantes durante la entrevista. Por ejemplo, si ellos eran de universidades públicas o privadas, si eran de ciencias sociales o naturales, y de qué año de pertenencia estaban cursando, y el género, ¿no? Entonces, la tabla, o sea, acá el paso que hace en este momento es: los individuos dejan de ser las unidades de análisis y pasan a ser las palabras las unidades de análisis de nuestro trabajo, vinculadas con las variables nominales con las que trabajamos previamente. ¿Está? ¿Para qué se hace esto? Para hacer el análisis de correspondencia igual al que les mostré antes en el estudio anterior, pero con las palabras. ¿Bien? Entonces, lo que muestran estas palabras, que en realidad nosotros cargamos las activas, es un primer pantallazo de qué palabras usan los estudiantes cuando están contraargumentando. Entonces, en general esto se lee por factores, en un factor horizontal. Lo que después se confirma es que cuando cierto grupo de estudiantes, cuando contraargumenta, utiliza, por ejemplo, acá en Chile y demás, hace referencia a la situación propia, digamos, o sea, a la experiencia personal para contraargumentar, mientras que en el extremo opuesto, pues esto se lee por oposición, surgen todas otras palabras, como por ejemplo en otros países, en otros y demás. Es como un primer pantallazo que ahora se confirma. Lo que aparece en el medio como más concentrado son las palabras más utilizadas por todos, los que no distinguen nada. Por ejemplo, acá, cuando después hacemos el análisis de clúster con las variables nominales, nos dan 3 clases. La clase 1, que agrupa a los sujetos de escuelas de universidades públicas, femeninos y de cuarto año. La clase 2, masculinos y privadas. Y la clase 3, estudiantes de quinto año. Se hace la proyección de nuevo en el plano y se ve cuáles son las palabras más características por cada una de estas clases, y se concluye, por ejemplo,
habría 3 tipos de estructuras, si se quiere, para contraargumentar, o por lo menos en los datos que nosotros manejábamos. Por ejemplo, en la clase 1, que eran mayormente mujeres de cuarto año y de universidades públicas, hacen uso de elementos propios de la pregunta y de ejemplos externos para poder, digamos, contraargumentar, porque la mayor cantidad de uso de palabras era, por ejemplo, en otro país, en otros países y demás. El segundo clúster, que tenía que ver con lo masculino en las universidades privadas, es donde más se ve el uso del yo creo para posicionarse, para realizar contraargumentaciones, y en el clúster 3, que son los estudiantes más avanzados, hacen uso de experiencias concretas sin uso de ejemplos externos, porque hablan en Chile, la gente de Chile, ¿se entiende? O sea, esto es un ejemplo de una cuestión muy puntual, pero que puede aplicarse en un montón de casos. Sí, no sé si hay alguna pregunta acá con respecto a esto. Digo, el beneficio de este tipo de instrumentos para analizar la argumentación desde mi punto de vista es muy fuerte, porque, digamos, uno puede incluso volver ahí al dato y poder hacer un análisis más en profundidad y de contenido sobre lo que rodea este conjunto de palabras, ¿no? Bien, ¿sigo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Debería haberlo preguntado antes, pero tú haces la entrevista de forma oral y después Sí, transcribes todo lo que sí. y después lo lanzas. Sí. La de tercera edad no me acuerdo. No, la de tercera edad era escribieron su escrito. respuesta. Y después nosotros las tipeamos y las pasamos. Pero en esta no. Esta era entrevista, era más entrevista. Y la primera era escrita, la que comenté del ministerio, eran escritas. Ellos en el sí. Sí. ¿No se dan instrucciones previas a los debates en este caso? Por ejemplo, utilicen claramente cada idea o eviten ciertos conceptos o algo así. Depende del estudio, en algunos casos Pero sí. en este no. En este no. No, en este no había. El dilema solamente decía fundamento su respuesta. Fundamente la Para la palabra respuesta. fundamente puede ser influyente, digamos, puede influir. Claro, en el de tercera edad. En este no era porque era una entrevista, se preguntaba directamente y preguntaban y contestaba. Que eso también se puede ver porque había mucha gente que utiliza lo que se llama la forma de herramienta, que vuelven para contraargumentar, utilizan las mismas palabras que es la pregunta, entonces eso también se puede detectar por medio de este tipo de análisis. Y vos podés, con estos análisis, jugar con lo que se llaman variables activas y variables ilustrativas. Ponés como activas aquellas las palabras que te interesan en concreto, ver cómo se relacionaron, y las ilustrativas generalmente son las que se llaman herramientas, que son las que repiten la pregunta o que se usan para todo, digamos, en general, y ahí pueden hacer los análisis. Bien, creo que con este llegué acá al final. Bueno, finalmente los 3 puntos. ¿Estoy bien con el tiempo? Perfecto. 3 puntos para destacar. Para nosotros el análisis multidimensional de datos es una herramienta muy valiosa porque de alguna manera respeta la multidimensionalidad de los objetos que nosotros trabajamos, sobre todo en psicología y en educación. Y sobre todo por esto lo que les digo es que es como una vuelta al terreno de lo real, digamos, pues se puede volver al dato concreto y no quedarse en el número solamente, en la estadística y demás. Segundo, porque en general es una herramienta muy valiosa para los que utilizamos entrevistas y cuestionarios con alguna pregunta abierta, que es, en definitiva, digamos, uno puede hacer test y preguntas cerradas y demás, pero siempre lo más rico tiene que ver con esas preguntas abiertas. Y además, sobre todo... Una sentencia. Sí, sí. O varias sentencias. Bien. Y bueno, y lo último, sobre todo, es que nosotros lo estamos utilizando mucho como una herramienta diagnóstica, porque lo hacemos con los estudiantes de primer año, entonces podemos ver cómo están en términos de estructura argumentativa, tener un primer pantallazo, además, que nos sirve mucho para el tema de evaluación y aplicación concreto. Así que esto fue todo. Por hoy. Esta fue todo por hoy. Sí, yo tengo, ¿puedes proceder a ese, el contenido? ¿Cuál? ¿Este? No más. ¿Este? No más acá. Donde citas la respuesta ideal. Ah, Ese. Porque, claro, uno podría, a propósito de la interpretación, Sí. porque si una atrás, por favor, Sí. en el clúster 1 está empleado de oficina, 80 años, Sí. técnica superior, o sea, una persona educada, mayor,
y con oficio. Ajá. Entonces, si vuelve a la respuesta, disculpa. No, sí, pero que, bueno. Estos son. Claro, entonces, esta respuesta. Sí. Entonces uno podría decir que es fácil la conclusión respecto de que este clúster son un clúster de los más educados. Sí. Entonces uno podría decir que se confirma con la experiencia y además por otras investigaciones que a mayor educación, mayor complejidad de la respuesta. De aquí se muestra. Sí, por el largo, por la extensión, Sí, por por la el tipo reacción. y por el tipo, claro, el tipo de construcción. Bien. Y claro, uno podría extenderse, especular y especular, seguir especulando de que, como decir, a mayor educación, mayor posibilidad, por ejemplo, de uso de formulaciones hipotéticas o alternativas, etcétera, etcétera. Lo que se debe confirmar, claro, con más datos, con más investigación, pero a priori habría entonces evidencia en esa orientación. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Sí, sobre lo mismo que me resulta muy llamativo, que a pesar de esas diferencias en términos construccionales, de elaboración, en realidad son coincidentes desde el punto de vista del contenido y, Claro. y lo que podría ser interesante es ver algún tipo de sesgo, a lo mejor por el método, que esto es más experiencial Sí, sí, que teórico. Si uno tiene la oportunidad de desarrollar una respuesta, en el fondo va a intentar quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, sí. Y el esquema parece cumplirse porque en el fondo nadie lo condena a primera. Claro, nada, no, ninguno. Ni los argumentos son estrictamente morales y No. judiciales. No, pero yo tengo, tenemos evidencia. Otro análisis demuestra que hay tres grupos clarísimos en la respuesta. Aquellos que apoyan la denuncia, aquellos que dudan de la denuncia y aquellos que dicen no denuncian. Entonces, y hay una coincidencia entre que aquellos que denuncian tienen una visión más dogmática y tienen menos educación. El otro análisis que hicimos. Y recientemente también comparamos la respuesta de jóvenes, reconstruyendo todos los argumentos con José, de jóvenes y adultos mayores. Porque en el proyecto Felicita anterior apliqué el mismo dilema a los jóvenes. Y la evidencia muestra que no hay grandes diferencias entre la respuesta de jóvenes y adultos mayores. Lo que podría también coincidir con otras investigaciones en el campo lingüístico de, por ejemplo, qué pasa con el léxico en adultos mayores, por ejemplo, o la fluidez. Entonces parece ser que a medida que pasan los años, la capacidad argumentativa no se ve tan afectada por o incluso podría verse como afinada, que usan con mayor propiedad y luminosidad el concepto. Entonces, la competencia argumentativa es la última que muere con la edad. ¿Y en la entrevista se hace con una persona o lo hacen a través de un No, Sí, una persona, quien estaba capacitado para participar en la entrevista. Entonces la entrevista era topical, en el sentido de que eran 7 preguntas de cualquier cosa, pero cada pregunta medía un fenómeno argumentativo. Entonces, la primera pregunta era ver si la persona era capaz de expresar su punto de vista. La segunda pregunta era relativa a si era capaz de dar razones a su punto de vista. La tercera pregunta era sobre si sabía reconocer y utilizar un esquema de analogía. La cuarta pregunta era contraargumentación. El entrevistador estaba preparado para contraargumentarle, ver si añadía más razones, y así la quinta era sobre un escenario hipotético. No, escenario hipotético primero, y la última revisión epistémica. Volvía a contraargumentarle el entrevistador, ver si después del diálogo la persona revisaba su posición. Y ahí en los resultados ustedes dicen que no hay injerencias sobre la psicología de la moral o el tema ético. O sea, No. que Tenemos una especulación al respecto que coincide con la literatura en general, que parece ser que los adultos mayores tienden a ser mucho más pragmáticos o utilitaristas, que la juventud tiende a ser más dogmática, menos inflexible.
esto es, así es. Parece que la experiencia demuestra a la gente, a las personas, hombres y mujeres, que la vida es mucho más, tiene más vueltas que una visión así. Y lo interesante que eran promedios, ¿no? Porque hay personas de clase baja, menos educadas, que también son muy flexibles, ¿no? Pero en términos del conjunto. Bien, agradecemos a nadie nuevamente. Los invito